Buenos días. Hoy quisiera hablarles en este ensayo audiovisual de pronto cómo funciona, digamos, la vida de un investigador, en este caso de un investigador literario. ¿Cómo es su forma de trabajar? ¿Cómo surge de pronto un asunto que no estaba en la planificación, que no estaba, digamos, pautado, y surge sencillamente revisando tu biblioteca, ¿no? Y es interesante porque, por un lado, muestra la, el entrenamiento que uno tiene como investigador y además muestra la condición plena que tú tienes en términos profesionales. Y eso para mí, bueno, es, digamos, muy importante porque me ayuda a sostenerme como profesional. Los profesionales no solo necesitamos ganar dinero, los profesionales también necesitamos sostenernos con nuestro oficio. Es decir, defendernos y defender la labor que cumplimos desde la perspectiva del oficiante y desde la perspectiva del oficio. Fíjense ustedes lo que me ocurrió. Yo estaba revisando mi biblioteca y me conseguí con este libro que ven aquí, una encuadernación muy bonita y es una edición de 1928. Y este libro es un libro que se llama Cartas eruditas de Feijó. El padre Feijó, como se le llama, es un autor español que nació en el siglo XVII y murió en el siglo XVIII. Pero podríamos decir que es un autor del siglo XVIII. Fíjense ustedes, este libro, cuando me puse a releerlo, me di cuenta que podía llevarme a la idea de que las cartas eruditas del padre Feijó son la primera manifestación del ensayo en castellano. Claro, esta idea surge porque, como soy un estudioso de historia de los géneros y he estudiado la historia del género ensayo, me doy cuenta de que tiene sentido. Es bastante coherente pensar en que las cartas eruditas del padre Feijó son la primera manifestación del ensayo literario en castellano. Esta idea, por supuesto, es coherente, tiene sentido, pero yo quise reforzarla y me di cuenta que necesitaba comparar las cartas de Feijó con alguna prosa discursiva del siglo de oro español. Y por supuesto, para ver la diferencia entre lo que sería una prosa discursiva representada por el tratado o por el discurso y una prosa discursiva representada por el ensayo. Y en mi biblioteca también tengo este libro, que está aquí, que es otro libro, otra joya, que es un libro de Diego Saavedra Fajardo, que se llama Idea de un príncipe político cristiano. Este libro fue publicado en el siglo XVI y es un autor del siglo de oro. Es un autor anterior al padre Feijó, pero además es un autor que escribió este tratado. Entonces yo lo que hice fue releer el material de Saavedra Fajardo y compararlo con el de cartas eruditas del padre Feijó para ver la diferencia y para comprobar que la idea tenía sentido, para que ustedes vean la manera en que uno trabaja. Y en vista de eso quise obtener datos, refrescar datos acerca de los dos autores y consulté este libro que está aquí. Este libro es un libro de Fermín Estrella Gutiérrez, Historia de la Literatura Española. Un libro manual, ¿no? Es un manual de historia de la literatura española. Y es un libro muy bueno, con muchos datos,
y fue publicado, discúlpenme ustedes, bueno, no puedo leer, las letras son muy pequeñas, esas son las cosas que ocurren también a los investigadores. Necesitamos lentes o una lupa, porque si no tienes los lentes y una lupa, esta información, si estás en una biblioteca pública o una biblioteca privada, no puedes dejar de perderla, ¿no? Claro, esta es mi biblioteca, es nuestra biblioteca, mejor dicho, y bueno, tengo yo la posibilidad de tener el libro a la mano. Pero es un libro publicado aproximadamente en 1945. Es un libro que tiene muchos datos. Esto es importante porque muchas veces cuando tú estudias una historia de la literatura de algún país, hay historias de la literatura que tienen un criterio mucho más interesante que otros. De hecho, yo recuerdo que Rafael Cadenas recomendaba una historia de la literatura española que, por cierto, era hecha por un británico. Y él decía que era una de las mejores, ¿no? Yo la consulté y de verdad era una historia hecha con un criterio mucho más interesante que, por ejemplo, esta historia, ¿no? Tengo que reconocerlo que esta es una historia muy al estilo del manual, muy al estilo del tratado, pero no es algo que haya que menospreciar, al contrario, gracias a este tipo de historias de la literatura conseguimos datos riquísimos, excelentes, y muchas veces también uno tiene que buscar los datos. No se trata tan solo del criterio de selección del que hizo la historia de la literatura de un país en particular, sino también se trata de los datos y de las informaciones. Eso es importante porque, digamos, allí uno hace después un cruce y obtiene mejor y más valiosos datos. Pero es importante también eso, porque dentro del oficio tú sabes que necesitas revisar varias historias de la literatura de dicho país. Afortunadamente tengo otras dos de literatura castellana, no tengo esa que recomendó Cadenas, pero tengo esta que es muy buena, realmente muy buena, ¿no? Buenísima, muy completa. ¿Qué ocurre? En estos tres libros yo conseguí resolver también o retomar y refrescar el tema del siglo de oro español. El siglo de oro español es un siglo muy interesante, muy rico, pero a mí me gusta darle tres matices al siglo de oro español, que es el renacimiento del arte o del renacimiento español, para decirlo en términos generales, el barroco español y el posbarroco. Me gusta esa estructura para ver el siglo de oro. Y digamos, fíjense ustedes, cómo haber tomado este libro de mi biblioteca me llevó a la idea la reforcé y esa idea la relacioné después con el planteamiento del siglo de oro. Y esto, digamos, ¿por qué motivo? ¿O por cuál razón? Bueno, porque de pronto tú tienes una visión del siglo de oro mucho más completa que lo que podría pensarse a simple vista. Y de pronto, tú que sospechas que, bueno, tienes muchos años estudiando literatura española y que esto es perfectamente natural, cuando lo compruebas, digamos, te das cuenta que has estado sobre la investigación, sobre la lectura, sobre la relectura, sobre el análisis, constantemente, con constancia, y que en un hecho fortuito, a lo mejor no es fortuito, pero digamos, yo no tenía nada que ver con el padre Feijó hasta ese sábado, ¿no? Y sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, desarrollé esta idea y además escribí un pequeño ensayo, por cierto, de 2 cuartillas, que es un tipo de ensayo que estoy trabajando para un libro. Es un formato de ensayo que estoy trabajando para un libro que es un formato corto, formato de 1 cuartilla y media, 2 cuartillas,
para un ensayo, ¿no? Es también un reto. Y pude escribirlo al mismo tiempo que reforcé la información y el conocimiento que tenía, pude escribirlo en 2 cuartillas durante esos 5 días que estuve aquí. Esa es la manera en que trabaja Ricardo Chiti, ¿no? Entonces, esto no tiene nada que ver con lo que yo tengo planificado, ¿no? con el trabajo que tengo planificado, surge fortuitamente. Eso me lleva a tener una idea que yo la tenía supeditada al momento preciso en que se me planteara. Se me plantea la idea, refuerzo la idea, ¿no? Y después me doy cuenta de que se puede decir tranquilamente de que las cartas eruditas son la primera manifestación del ensayo en castellano, al menos con una calidad y con unas condiciones equivalentes al ensayo de Montaigne, que es bastante decir, ¿no? Y esto es interesante porque es también la visión del ensayo como un género que en el momento no estaba aceptado, es decir, era un género limítrofe. Y en ese sentido, era mucho mejor el término cartas, el concepto cartas o el concepto de epístola, que si era un género establecido. Y a mí me llama la atención esto porque, digamos, uno se coloca en el lugar del padre Feijó, uno se coloca en el lugar del editor, y uno piensa, bueno, pero ¿por qué no le dijeron ensayos a estos textos? Porque de verdad, acuérdense ustedes que el ensayo, una de las características que tiene de ser cónsono con sus cualidades fundamentales que lo conforman como género, es la confesión. Y la confesión le proviene del género epistolar. Eso es una de las características del ensayo. El estilo confesional del ensayo le viene de la epístola. Y es interesante ver que en el caso de la epístola, del padre Feijó, nos conseguimos con este tono de confesión, pero refiriéndose a temas literarios, a temas que tienen que ver con la cultura y con el intelecto, más que con una confesión simple y llana. Entonces, digamos, aquí en el padre Feijó tenemos la epístola con un sentido que lo lleva al género ensayo, pero en el ensayo tenemos una característica que lo conecta con el género epístola. Entonces es una relación que es perfectamente comprensible también. Y uno entiende el por qué, en vez de llamárseles ensayos, se les llamó cartas. De hecho, el padre Feijó las escribió como epístolas, están concebidas como epístolas. Y lo que cambia es que no son cualquier epístola, no son una epístola de comunicación, como si lo vemos en las cartas de Montaigne, en las cartas de Francis Bacon, por ejemplo, que vemos este tono epistolar ya definitivamente y claramente ejercitado, y que nos permite ver la diferencia con los ensayos de ambos. O sea, cuando tú lees las epístolas de Montaigne y lees el ensayo, te das cuenta que son diferentes, pero que evidentemente están relacionados por lo confesional. Y me llama la atención, digamos, esta riqueza que te aporta el siglo de oro español y que te aporta la literatura, y que yo digo que es algo maravilloso, porque en pleno 2017, en pleno momento crítico de la civilización, todavía, digamos, uno está trabajando intelectualmente y humanísticamente como se ha hecho durante siglos. Y que yo con estos 3 libros conseguí establecer no solo ese ensayo de 2 cuartillas, sino además este ensayo audiovisual, que es una demostración sencilla, fresca,
del oficio que yo hago y de lo que yo hago con estos libros que están aquí en mi biblioteca, ¿no? No es un asunto de pretensión, no es un asunto de presumir, sino es una actividad, es un ejercicio. Y digamos, bueno, yo doy clases y tenemos que estar, los que damos clases, constantemente refrescando la información, refrescando los datos. Uno no es una máquina. Y entonces hay que hacer esta labor, digamos, que al mismo tiempo te aporta elementos nuevos, te aporta nuevas posibilidades de expresión y te enriquece dentro de la labor que tú vienes desarrollando planificadamente. Lo no planificado ayuda a lo planificado. Se compenetran, se combinan y digamos dan como resultados mejoras y digamos una nueva relación con el hecho literario, que es algo súper interesante. ¿Quién financió ese trabajo? Porque eso es un trabajo. Bueno, tuve que financiarlo yo. Tuve que financiarlo yo como he hecho con todas mis investigaciones. Bueno, quería mostrar pues algo también cotidiano de la vida de un investigador que se dedica a la crítica literaria y a la crítica de artes plásticas y a la crítica en general. Muchas gracias y buenos días.